pide, nos recomienda estudiarla en todo capítulo, todo versículo de la Biblia debe ser estudiado y profundizado. En este día vamos a estudiar los gigantes en la Biblia. ¿Por qué estuvieron estos gigantes y si todavía los hay el día de hoy? Primero debemos entender cuál fue el origen de los gigantes en la Biblia y los invito a abrir sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 6, del 1 al 5. Libro de Génesis 6, del 1 al 5. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Cuando empieza la raza humana con Adán y Eva, no había gigantes, pero dice el texto sagrado que los hombres empezaron a multiplicarse, a tener muchos hijos, 14 hijos, 15 hijos, 20 hijos, y ya empezó la faz de la tierra a tener población, pero los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Con respecto a la expresión hijo de Dios, hay dos vertientes. Una vertiente moderna que dice que eran los hijos de Sem, hijo de Adán, que vieron que las hijas de Can eran hermosas, y la vertiente antigua, la vertiente desde los tiempos bíblicos, habla de los hijos de Dios, de los ángeles. Debemos entender que la expresión hijo de Dios se encuentra en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y siempre se refiere a los ángeles. Debe recordar usted cuando los hijos de Dios se presentan ante Dios en el libro de Job, Satanás está dentro de los hijos de Dios. Personalmente me inclino por la vertiente de que fueron los ángeles, porque que se unan dos seres humanos de dos razas diferentes no va a dar un gigante. Pero aquí vemos la presencia sobrenatural de los ángeles, que debemos entender que se pueden materializar en carne humana. Cuando Dios descendió a la tierra para hablar con Abraham antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, fue con dos ángeles. Y debe recordar usted que estos ángeles avanzaron a la ciudad de Sodoma y todo el pueblo se levantó porque quería tener ayuntamiento sexual con ellos, porque eran hombres muy hermosos. Es decir, no eran seres espirituales ni seres de energía, eran seres tangibles que los podían tocar, los podían ver, y eran ángeles que se habían materializado. Entonces, aquí vemos que estos ángeles desearon y consumaron este deseo con las hijas de la raza humana, y esto provoca la ira de Dios. Ya hasta este momento el pecado entró al mundo por la desobediencia de Adán y Eva, pero no al punto que los que viven en el tercer cielo desciendan a la tierra, se materialicen y se unan sexualmente con los hombres. Y Dios dispone la destrucción del planeta Tierra. Todos conocemos el diluvio universal, y da un juicio y dice: porque ciertamente el hombre es carne, mas serán sus días 120 años.
Y vemos que en la actualidad, 60, 70 años, algunos ya se consideran que se los ve viejos, no pueden hacer ejercicio, viven enfermos, viven quejándose. Pero vemos otros hombres con más de 80 años que son activos, ágiles, hacen ejercicio, no sufren de enfermedades, pero nadie llega en estado óptimo y vivo después de los 120 años. ¿Por qué? Porque ese fue el juicio de Dios, porque los ángeles descendieron a tener relaciones sexuales con las mujeres. Entendamos que antes de este juicio, la mayoría vivía más de 900 años. Matusalén, Enoc, todos ellos vivían muchísimo tiempo. Entonces, hay un juicio por esto. Y nos dice algunas características. Que estos gigantes, estos hijos, estos gigantes que había en la tierra, eran los valientes que habían desde la antigüedad. Usted ha escuchado de Hércules. ¿Y qué he escuchado de Hércules en las películas? Que era un semidios, era hijo del dios Zeus, como una humana. O usted, si es acucioso en la lectura, ha leído de Gilgamesh en la cultura babilónica, que tenía las mismas características, que era el hijo de un dios como una humana. Entonces, vemos que la Biblia tiene la razón. Nuestros antepasados, ¿cómo consideraban a estos ángeles que descendieron a la tierra? Los consideraban como dioses. Y sus hijos, llámese Hércules, llámese Gilgamesh, eran hombres muy altos, alrededor de los 3 metros, con fuerza sobrenatural, porque su padre no era de este mundo, era un ser angelical. Por eso eran más fuertes que todos los hombres y hacían proezas y alzaban pesos gigantescos y vencían a ejércitos, porque ellos eran gigantes. Imagínense un hombre alto del pueblo del Antiguo Testamento, 1,75 m, 1,80 m. ¿Cómo podía ver a un hombre de 3 metros? Y con una fuerza extraordinaria. Dentro de lo que conocemos, la raza humana no pudo haber construido las pirámides de Egipto. No. Nosotros, como raza humana, no podríamos alzar ni con equipos las piedras gigantescas que se usaron en la construcción de las pirámides de Egipto. Y definitivamente fueron los gigantes, hijos de los ángeles desobedientes, con ayuda de ellos, los que sin duda hicieron estas construcciones. Permítame profundizar en este tema. Toda construcción tiene un cálculo del porcentaje que se hunde a la tierra por el peso. Se calcula que las pirámides tienen 6.000 años y no se ha hundido nada. Esa tecnología no la tiene la raza humana. Permítame profundizar más. Entre piedra y piedra no pasa siquiera, una gilete. No pasa. No tenemos todavía nosotros ese conocimiento hasta el año 2026 que vivimos. Entonces vemos que estos gigantes, que eran los valientes que había en la antigüedad, tuvieron una civilización, tuvieron ciudades y fueron los causales del diluvio. Y entendamos algo: todos estos seres nacieron por un deseo sexual desordenado y un deseo sexual que no era correspondiente. ¿Por qué? Los ángeles vivían en el cielo y son seres, como su nombre lo dice, angelicales. Y nosotros somos de carne y hueso. Ahora, la palabra que se usa gigantes en la tierra es la palabra hebrea Nephilim, que significa caídos. Y los antiguos en el Antiguo Testamento dicen que los Nephilim eran los hijos de los ángeles caídos. Lastimosamente muchos
estudiantes de la Biblia, más aún en la época moderna, dice que eso no puede ser, que los ángeles no pueden encarnarse. Pero hemos visto ejemplos que sí se pueden encarnar. Les recuerdo lo de Sodoma y Gomorra, los dos ángeles que fueron a Sodoma. Y estos ángeles, o estos hijos de los ángeles, dice que estaban antes del diluvio y después del diluvio. Y usted me va a decir, y si el diluvio destruyó toda la raza humana, ¿cómo es posible que hubieran ángeles después del diluvio? Veamos el libro de Números, capítulo 13, versículo 33. Libro de Números, capítulo 13, versículo 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecimos a ellos. El pueblo de Israel de aquellos días debió haber tenido de 1,60 m a 1,65 m, y ver hombres de 3 metros, corpulentos, muy grandes, muy gruesos, se asustaron. Y este informe lo dan los espías que envía Josué para tomar posesión de la tierra prometida. Y dice, los espías eran hijos de Anak, raza de gigantes. Amados hermanos, había gigantes antes del diluvio y después del diluvio, pero fueron las razas contaminadas. Y permítame explicar el asunto. Los 3 hijos de Noé se casaron con 3 mujeres, entre sus esposas, pero ya nuestros genes estaban contaminados porque, como toda reproducción, se unieron ángeles con mujeres y los hijos de ellos se unieron con mujeres, y ya esos genes andaban en todo el planeta. No es que vinieron de nuevo otros ángeles, porque no sucedió así. La Biblia no lo declara, que vinieron otros ángeles a unirse con otras mujeres. Pero estos gigantes que estaban todavía en los genes de la raza humana se determinaron en algunos grupos que vamos a estudiar el día de hoy. Primero hemos nombrado a los hijos de Anak. Sabemos que Goliat era descendiente de Anak y que era una tribu grande de hombres y mujeres de más de 3 metros. Imagínense usted al lado de un hombre o una mujer de 3 metros, ¿cómo se vería? Veamos el libro de Deuteronomio, capítulo 2, del 10 al 12. Tiempo atrás vivió allí un pueblo fuerte y numeroso, el de los emitas, que eran tan altos como los anaquitas. Tanto a ellos como a los anaquitas se los consideraba refaitas, pero los moabitas los llamaban emitas. Antiguamente los coreos vivieron en Seir, pero los descendientes de Esaú los desalojaron, los exterminaron y se establecieron en su lugar, tal como lo hizo Israel en la tierra que el Señor le dio en posesión. Veamos que aquí habla de algunos grupos. Habla de los emitas, habla de los anaquitas, que son los hijos de Anak, y habla de los coreos. Hermanos, eran tribus diferentes de gente altísima, pero aquí debe llamarnos la atención algo. Estaban en la tierra prometida. No estaban en otras partes del mundo, solo estaban en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. Llame esos sonsoneos, emitas, refaitas, anaquitas, solo estaban en la tierra prometida. Y quiero que vaya tomando apunte de este dato. Vamos a seguir viendo qué es lo que sucede y el por qué. Veamos Deuteronomio 2, del 20 al 21. Deuteronomio 2, 20 y 21. Por tierra de gigantes fue también ella tenida, habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a lo cual los amonitas llamaban sonsoneos, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anak, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron a aquellos y habitaron en su lugar. Aquí veamos algunos datos interesantes. ¿Quiénes eran los amonitas? Descendientes de Abraham. ¿Quién los destruye?
Dios. ¿Qué característica tenía este pueblo sonsomeo? Grande, numeroso y alto. Es decir, no eran 40 ni 50, era un pueblo. ¿Sabe lo que es un pueblo? 5.000, 10.000 personas. Tenían comunidades y campamentos completos. Como dice que estaban en la tierra de los amonitas, estaban al otro lado del Jordán. Es decir, lo que ahora es Jordania, no estaban del lado de Israel. Pero lo que nos debe llamar la atención es que Jehová los destruyó. Los amonitas no los podían destruir porque eran más fuertes, pero Dios los destruyó. Y quiero que tome apunte a esta segunda información, que Dios mismo se encargó de destruir algunos de estos grupos. Veamos de nuevo el libro de Deuteronomio capítulo 2, esta vez del 9 al 12. Y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Los emitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Aná. Por gigantes eran ellos tenidos, también como los hijos de Aná, y los moabitas los llamaban emitas. Y en Seir habitaron antes los horeos, a los cuales echaron los hijos de Esaú y los arrojaron de su presencia, y habitaron en lugar de ellos, como lo hizo Israel en la tierra que les dio Jehová por posesión. Aquí aparece otro grupo de gigantes, llamado los horeos. Hasta ahora hemos visto 4 tribus de gigantes: Aná, o los anaquitas, los sonsoneos, los emitas, también llamados refaitas, y los horeos. Entonces vemos que tomar la tierra de Canaán, que Dios le dijo a Moisés, era casi imposible. Ahora entendemos el informe de los 10 espías que se acobardaron. ¿Cómo quieres que yo derrote a esa gente? Si yo creo que no le doy ni al pecho. 3 o 4 hombres no podían con un gigante de esos. Entonces, mis queridos hermanos, no es por excusar la falta de fe, pero al ver hasta lo que hemos visto, 4 tribus de miles de hombres, de ciudades completas de gigantes, ¿cómo iba a ser el pueblo de Israel para tomar posesión de la tierra prometida? Y más aún, ¿por qué solo en la tierra prometida? ¿Por qué no estaban en el Imperio hitita? ¿Por qué no estaban en Egipto? No, solo en la tierra que Dios le había prometido al pueblo de Israel. Veamos el libro de Josué, capítulo 11, versículo 21. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir de Anar, de todos los montes de Judá, de todos los montes de Israel. Judá los destruyó a ellos y a sus ciudades. Vemos que el pueblo de Israel venció a los anaquitas, a los anaseos, y los vence Josué. Pero hace un momento vimos que a los sonsoneos los destruyó Dios delante de los amonitas, que a los emitas o refaitas los destruyeron los descendientes de Lot. Y aquí quiero hacer un alto. Lot era sobrino de Abraham. Por culpa de la homosexualidad fueron destruidas las ciudades de la llanura, las más importantes, Sodoma y Gomorra. Lot huye con su mujer y sus hijas, y la mujer de Lot se hace estatua de sal por estar viendo hacia atrás, quedándose admirando del pecado. Las hijas de Lot lo emborrachan al padre y tienen hijas con el padre, pero a pesar de que la venida de la descendencia de Lot no era la mejor, fue consecuencia del pecado. Dios bendijo y protegió a la descendencia de Lot. Y vemos que los descendientes de Lot destruyeron a los refaitas. Ahora veamos, o vimos también a los horeos, que fueron destruidos por la descendencia de Saúl. Usted conoce la historia, ¿no es cierto? Abraham, Isaac y Jacob, pero Isaac tuvo 2 hijos, Esaú, ¿no es cierto? El blanco, el pelirrojo.
que perdió la herencia, pero Dios cumplió su palabra y los descendientes de Esaú tuvieron la fuerza para destruirlo. ¿Por qué digo que Dios cumplió su palabra? Dios le dijo a Abraham que iba a bendecir a su descendencia. Y Dios cumple su palabra, aunque sean descendientes pecadores, como los descendientes de Lot o los de Esaú. Dios va a cumplir siempre su palabra. Y eso nos motiva a nosotros los cristianos a ser fieles al Señor. Usted quiere que Dios bendiga a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos. Persevere en los caminos de Dios, amados hermanos. Persevere. Aquí vemos que los anaseos fueron destruidos por el pueblo de Israel, por Josué. Que los sonzoneos fueron destruidos por Dios delante de los amonitas. Y les recuerdo que Amón también fue descendiente de Abraham, de su segunda esposa Cetura. Que los refaitas fueron destruidos por los descendientes de Lot, sobrino de Abraham. Y los horeos fueron destruidos por los descendientes de Esaú, nieto de Abraham. Quiere decir que aquí hay dos cosas. La primera, el respaldo de Dios a su palabra, a los descendientes de Esaú, a los descendientes de Lot, a los descendientes de Israel. Dios le cumplió la palabra a Abraham: yo te bendeciré a ti y a tu descendencia. Y la segunda, que Satanás va a hacer lo que sea para obstaculizar los planes de Dios. Dios sabía que a Abraham le iba a costar mucho conquistar la tierra prometida, porque había gigantes. Ahora vamos a entender el porqué de los gigantes, y esto está en 1 Samuel, capítulo 17, de 3 al 11. Y aquí vamos a estudiar al gigante más famoso de ellos, a Goliat. 1 Samuel 17, de 3 al 11. Y los filisteos estaban sobre un monte alto, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro en su lanza, 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿por qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y no serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Hasta este momento, los campamentos de los gigantes, horeos, sonzoneos, refaitas, anaseos, habían desaparecido. Estos gigantes sobrevivieron al diluvio producto de que ya estaban en los genes de la raza humana. Pero había todavía un grupo de estos gigantes entre los filisteos, obstaculizando que Israel tome posesión de la tierra prometida. Y aparece un hombre, dice la palabra de Dios, un paladín. Quiere decir un hombre de un valor extraordinario y más fuerte. ¿Cómo no va a tener un valor extraordinario? Pues si todos creo que no eran ni la mitad del tamaño de lo que tenía él, pues. Y veamos cuánto medía él, mis queridos hermanos. 6 codos y 1 palmo. Quiere decir algo más de 3 metros.
No hay una medida exacta entre el codo, se dice de que 40, 60 centímetros. La mayor cantidad de gente dice que un codo es 45 centímetros. Cuando habla de 6 codos, está hablando alrededor de 2,80 metros y dice y un palmo. Es decir, estaba 2,95 metros, 3,5 metros. Ese era el tamaño de Goliat. ¿Y qué hacía este hombre? Este hombre estaba muy armado y muy equipado y reta al pueblo de Israel. Si ustedes me envían un hombre que me venza, nosotros seremos sus esclavos. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Se turbaron y tuvieron gran miedo. Satanás usó a los gigantes para obstaculizar los planes de Dios y para que los descendientes de Abraham tuvieran miedo. Y en la actualidad, aunque no hay gigantes físicos, la enfermedad, el desaliento son los gigantes que usa Satanás para que nosotros tengamos miedo. La palabra de Dios dice, se turbaron y tuvieron gran miedo. Veamos algo interesante. Usted conoce que se mandaron 12 espías y Dios dijeron es imposible. Pues tenemos miedo, son muy grandes, nosotros somos como langostas al lado de ellos. En la actualidad, muchas personas abandonan la fe porque les examinan una enfermedad catastrófica, porque tienen muchas deudas o el desempleo está sobre ellos, porque Satanás siempre va a buscar un gigante que te haga dar miedo y te diga es imposible. Usted le va a decir a Dios es imposible. Usted le va a decir a Dios el problema es mucho más grande que yo y yo no puedo. Recordemos, y lo más importante, todos estos grupos estaban solo en la tierra de Canaán. Estaban solo en la tierra de Canaán. Después del diluvio se estacionaron ahí para evitar que el pueblo de Dios obedezca a Dios. Y muchas veces la enfermedad, el desaliento, las dificultades económicas son los gigantes que hacen que nos acobardemos y no cumplamos y obedezcamos la voluntad de Dios. Ahora Satanás usa otro tipo de gigantes, pero todos es para darnos desaliento. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Y analicemos la respuesta de David cuando vio a Goliat. En 1 Samuel, capítulo 17, del 45 al 46. 1 Samuel 17, del 45 al 46. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Mi querido hermano, ante cualquier situación que sea su gigante, sea la enfermedad, sea el desempleo, sea la dificultad económica, dígale que usted va en el nombre de Jehová de los ejércitos. En el nombre del Señor usted es victorioso, y toda la tierra, toda su familia, todos sus amigos sabrán que hay Dios, mis queridos hermanos. Porque usted no está amparado en el hombre, ni está confiando en amigos, usted está confiando en Jehová de los ejércitos. Estas tribus de gigantes, de hombres de algo más de 3 metros, habitaron la tierra de Canaán para evitar que Israel tome posesión de ella. Pero a los hijos de Abraham los defendió Dios. ¿Qué pasó con los que se opusieron con los hijos de Setura, la segunda esposa de Abraham? ¿Qué pasó con ellos? A estos los destruyó Dios y se llamaban sonzoneos. ¿Qué pasó con los que obstaculizaron a los descendientes de Lot?
Dios les dio fuerza y los destruyó. A los coreos los destruyó los descendientes de Esaú, y a los anaquitas o anaseos los destruyó Israel. Yo te invito el día de hoy que tú confíes en el Señor y sigas adelante. No importa el gigante que pelee contra usted. Y diga como dijo David: y yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y la victoria está segura porque el Señor está con nosotros. Amén, hermanos. Dios los bendiga y venzamos en el nombre del Señor.